alimenta y haz crecer tu espíritu. Esta es la invitación que hoy yo quisiera realizarte a través de este video. Y es que las personas, si en algo ponemos poca atención en nuestra vida, es en cuidar, hacer crecer, alimentar y desarrollar nuestra vida espiritual. Porque en efecto cuidamos nuestro cuerpo, lo alimentamos, le damos descanso, inclusive ubicamos alimentar nuestra mente de conocimientos, ejercitar nuestra memoria, también nuestra voluntad. Pero todo eso de manera conjunta necesita, para llegar a la verdadera plenitud como persona, alimentar y hacer crecer el espíritu. De eso precisamente es de lo que hoy juntos vamos a compartir, porque en efecto, a veces nos enfocamos solo en lo que hacemos, pero no miramos en profundidad lo que somos y sobre todo la meta de vida hacia la cual caminamos. Pero de ello quiero que juntos reflexionemos en esta entrega. Así es que comenzamos. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios hace una invitación a la comunidad y les dice: crezcamos hasta la madurez de Cristo, hasta la estatura de Cristo. Y cuando hablamos de Cristo el Señor, hablamos de un hombre maduro en todos los aspectos de su vida, fundamentalmente en su espíritu. Y es que verdaderamente los cristianos, los discípulos de Jesús, estamos llamados a crecer espiritualmente, a alimentar nuestro espíritu, a poner todos los medios necesarios a nuestro alrededor para crecer hasta esta estatura de Cristo y poder tener así los mismos sentimientos, es decir, las mismas actitudes de Cristo. Porque a eso estamos llamados, a ser nosotros en nuestra vida un verdadero cristiano, es decir, otro Cristo aquí en la tierra. Para eso, la palabra de Dios indudablemente que alimenta nuestra vida de manera constante para ubicar en el ejemplo de Jesús nuestro camino a seguir. Nuestro crecimiento en la vida espiritual tiene que ver necesariamente con el modelo a seguir, y ese modelo es Cristo. Por eso, hoy yo quisiera compartir con ustedes 6 pasos que pudieran ayudarnos a nosotros a alimentar y hacer crecer nuestra vida espiritual. Lo primero que yo quisiera compartir contigo es la invitación a acercarte a un camino de vida espiritual, donde haya por lo menos un guía que te ayude a iniciar este proceso del crecimiento en la vida del espíritu. Espiritualidad es indudablemente que en la iglesia hay una variedad muy grande, pero hay que tener mucho cuidado que sea una espiritualidad sana. ¿Esto qué significa? Una espiritualidad que te haga crecer de manera integral como persona. Todos nosotros tenemos que aprender a buscar un camino que nos ayude a encontrar este llamado de Dios a crecer en la vida espiritual. Franciscanos, salesianos, combonianos, son por mencionarte algunos caminos de vida espiritual, de vida religiosa que ayudan para ello. Pero indudablemente en nuestras comunidades parroquiales existen procesos de formación, lugares donde podemos acrecentar la vida espiritual. Un retiro, unos ejercicios espirituales, un taller, un curso, la confesión con un sacerdote de manera frecuente y de manera continua, que te ayude a ir verificando tus pasos de avance en el camino de la vida espiritual. Por eso, cuando uno encuentra un camino, un lugar, un espacio donde acrecentar la vida del espíritu, ya no podemos soltar ese camino, porque ahí seguramente iremos avanzando en esta madurez de la vida interior.
Tenemos que recordar y poner muy en claro que el crecimiento de la vida espiritual no depende de mis fuerzas, ni de mis capacidades, ni de mis cualidades, que en realidad es el Espíritu Santo el que va haciendo su obra en mi interior, es decir, el que me ayuda a madurar, a crecer en la vida espiritual es el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo le va a decir a su comunidad: no vivan como necios, porque el tiempo es duro y es difícil, sino más bien déjense llenar de la fuerza, de la luz, de la gracia del Espíritu, que los hará crecer hasta la estatura de Cristo. Invocar al Espíritu Santo como el principal artífice que va moldeando en nosotros el rostro de Cristo es fundamental en el crecimiento de la vida espiritual, porque no crecemos con cualquier espiritualidad de cualquier maestro. Nuestro único maestro es Cristo, y quien nos modela la imagen de Cristo en nuestra propia persona es el Espíritu. Por eso invocarlo significa aprender a vivir inspirados por el Espíritu. Precisamente por eso la vida espiritual crece cuando somos más capaces de escuchar estas inspiraciones del Espíritu en nuestra conciencia, en nuestro interior. Y el Espíritu nos va hablando a través de la palabra de Dios y además a través de los acontecimientos que vamos viviendo. Por eso es fundamental que cuando invocamos al Espíritu Santo le pidamos el discernimiento suficiente, es decir, distinguir entre aquello que Dios quiere de aquello que yo simplemente deseo, para optar siempre por lo que Dios quiere y espera de mí. Hay que tener muy en cuenta que la vida espiritual en Cristo comienza fundamentalmente por una experiencia en el encuentro con el amor de Dios. Es decir, no comienza nuestra vida espiritual a alimentarse y a crecer por un deseo personal, sino como respuesta a una llamada de Cristo que se acerca a nuestra vida, como a los discípulos para decirles: ven y sígueme. Así, los pescadores del lago de Galilea, como Pedro, Santiago, Juan, el hermano de Pedro, Andrés, recibieron esta llamada de Jesús, como aquellos dos discípulos de Juan el Bautista, cuando siguiendo a Jesús, él se da vuelta para preguntarles qué buscan. Y entonces ellos dicen: Maestro, ¿dónde vives? Es decir, ¿cómo vives? ¿Qué nos puedes enseñar de la vida espiritual? Y entonces Jesús les dijo: vengan y lo verán. Esta invitación es el encuentro personal con una experiencia de amor, de misericordia, de ternura de Dios. A partir de ahí, nuestra vida espiritual comienza a brotar como esta pequeña semilla que se enraiza en la tierra para poder generar un fruto abundante. Hoy, iniciar un camino de vida espiritual tiene como principio fundamental la experiencia personal de encuentro con Cristo. A eso es a lo que los invitaría a todos ustedes. Solamente así nuestra vida espiritual puede iniciar con el pie derecho. Fundamental es en el crecimiento de la vida espiritual la humildad. Por lo tanto, hay que generar una actitud humilde para poder crecer. Inclusive recuerdo hoy una frase que en la vida espiritual nos decían al inicio de la formación en el seminario, que la humildad es la puerta de entrada de todas las virtudes. Porque en efecto, si no llego con una actitud humilde para aprender, para disponerme a contemplar lo que ocurre a mi alrededor, para aprender de cada situación que voy viviendo, entonces me coloco en la posición del orgulloso, de aquel que no necesita de nadie o cree no necesitar de nada ni de nadie, inclusive ni siquiera de Dios. Por lo tanto, el orgulloso, como dice la Escritura, Dios no lo toma en cuenta y lo hace a un lado, porque antes el orgulloso ha hecho a un lado a Dios de su propio camino y de su propia vida. Por lo tanto, no crecemos espiritualmente si no es a través de una actitud humilde, de constante aprendizaje. Aquel que piensa que ya todo lo sabe
que ya todo lo conoce, que ya no puede hacer mejor las cosas, está estacionado en una actitud en la cual ni alimenta su espíritu ni crecerá espiritualmente. Los más grandes santos han sido personas extremadamente humildes, es decir, capaces de aprender hasta de los más pequeños, pobres y humildes que tienen a su alrededor. La humildad, pues, es una característica fundamental para poder crecer en la vida del espíritu. Es como el ADN de aquellas personas que espiritualmente son más sabias y más fuertes. Que siempre haya en tu interior el deseo profundo de crecer, de avanzar, de mejorar. Porque internamente es lo que te va a llevar a ti a dar un paso hacia adelante, a tener un reto mayor interiormente y sobre todo a disponer tu vida para que el Espíritu te haga crecer. El apóstol Pablo es un claro ejemplo de ello. Él decía, me lanzo hacia adelante para seguir a Cristo y dejo de ver el pasado como algo donde puedo quedarme en la tentación de estacionar mi vida, pensando que he avanzado lo suficiente. Por eso, en la vida espiritual hay un principio. Dios ha hecho la creación para crecer, para multiplicarse. Esta es la invitación que Dios hace a Adán y Eva en el paraíso. Crezcan y multiplíquense. Es decir, crecer interiormente, fortalecerse interiormente. La vida del Evangelio siempre está en constante crecimiento. Inclusive, si nosotros vemos la mayoría de las parábolas en las cuales Jesús utiliza ejemplos del campo o de la vida cotidiana, siempre hay un constante llamado a crecer, a multiplicar. Basta releer las multiplicaciones de los panes o la semilla de mostaza que crece de tal manera que siendo la más pequeña de las semillas, se convierte en aquella que es capaz de sostener la vida de los pájaros que llegan a hacer sus nidos en sus ramas. La vida espiritual, pues, siempre está llamada a crecer. Tú estás llamado a crecer. Por eso, en este camino, el deseo profundo de crecimiento es una característica fundamental de alimentar y hacer crecer la vida espiritual. Practica una actitud de servicio constante, porque en realidad nuestro espíritu no solamente quiere alimentarse, sino también ejercitarse. Nosotros en la vida cotidiana para nuestro cuerpo no solo recibimos alimento, sino que el alimento se transforma en nuestro cuerpo en energía. Es como la gasolina en nuestro interior que nos hace ir, subir, bajar, correr y realizar todas las actividades que de manera común tenemos que realizar. Por lo tanto, alimentarse espiritualmente no sirve de nada si no pones en ejercicio, en movimiento, esa energía que el espíritu recibe. Y es a través del servicio a los demás, a través de la generosidad del corazón, a través de la entrega y del sacrificio constante, como nuestro espíritu crece y se alimenta, porque se ejercita haciendo el bien. Jesús lo dijo muy claramente a los discípulos: quien quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga, que sea el servidor de todos, aquel que quiera ser el primero. Se necesita, pues, energía en el interior, en el espíritu, fortaleza interior para poder ponerse al servicio de los demás. No tendremos crecimiento en la vida espiritual si no se nota en el servicio que realizamos a los demás. Servir a los demás, pues, es el camino concreto en el cual se manifiesta todo el alimento espiritual que hemos recibido. El mismo Papa Francisco comenta en el Ángelus en el 2013 en la Plaza de San Pedro diciendo que toda oración que se realiza es estéril si no nos lleva a mover las manos en el compromiso y para hacer algo concreto por esas personas que estamos pidiendo. Como decían los antiguos, a Dios rezando y con el mazo dando. Es decir, orando al Señor y sirviendo a los hermanos. Hace unas cuantas semanas compartía en una reflexión en la homilía del domingo, diciéndoles que necesitábamos cuidar muy bien aquello con lo cual alimentábamos nuestro cuerpo, que no fuera un alimento chatarra,
que más bien fuera algo que nos nutriera, que nos diera energía, capacidad para realizar todo aquello que tenemos como obligación, como responsabilidad a lo largo del día. Pero también les decía que teníamos que cuidar mucho los pensamientos con los cuales alimentábamos nuestra mente, porque muchos de ellos se convierten en límite para lo que podemos hacer. También les decía que necesitábamos cuidar nuestro corazón, es decir, las emociones y los sentimientos de los cuales nos alimentamos constantemente y que muchas veces se quedan en el corazón como un resentimiento, como un dolor, como un deseo de venganza, como un odio. La tristeza, el miedo, que se anidan en el corazón y muchas veces no quieren salir de ahí y descuidamos nuestro corazón. Pero también les decía, cuidemos nuestro espíritu, alimentemos nuestro espíritu. Y en esa ocasión compartía diciéndoles, hay alimentos de la vida del espíritu que jamás podemos olvidar, como la palabra de Dios, su lectura, su meditación, oración y contemplación de esa palabra. Asimismo, todos aquellos alimentos espirituales que la Iglesia nos ofrece, como son los sacramentos, fundamentalmente la confesión y la comunión. Por lo tanto, la participación en la misa dominical. Pero también vienen otros, como es la oración constante, iluminada por la palabra y llevada a cabo en la generosidad del servicio a los demás. Hay otros elementos que también nos pueden ayudar para ello, como son la lectura espiritual. Autores que nos van a ayudar a profundizar en el conocimiento de Dios, en nuestro propio conocimiento y cómo desarrollar paso a paso nuestra vida espiritual. Infinidad de libros, infinidad de autores que pudiéramos encontrar, pero necesitamos ubicar qué es lo que nos hace bien como alimento, para no simplemente comer chatarra, ni para el cuerpo, ni para la mente, ni para el corazón y mucho menos para el espíritu. Por eso la invitación que les hacía al inicio la reitero: alimenta y haz crecer tu espíritu. Vale la pena, porque así llegaremos a la estatura de Cristo, para tener las mismas actitudes y los mismos sentimientos que el Maestro. Si este video te gustó, dale like. Ayúdanos a compartir este material con todos aquellos que tú consideres les pueda ser de utilidad. Recomienda nuestro canal y regálanos algún comentario en torno a esto que hemos reflexionado. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides que la riqueza que recibes en tus manos no solo es para ti, la puedes compartir con muchos más. Bendiciones para todos. Recuerden, la vida es única y vale la pena vivirla. Y creciendo en la vida del espíritu vale mucho más. Dracma. De lo perdido, lo encontrado.